nuestro Dios, ya que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y quiero compartirles una escritura que dice en el Evangelio, en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 36. Y allí dice así, oye bien, querido amigo, lo que dice el Señor. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz, por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Lo vuelvo a repetir, Hechos capítulo 10, versículo 36. Dice así la palabra del Señor. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. Dice que Dios envió mensaje anunciando el Evangelio de la paz. Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Por eso en Efesios capítulo 6 versículo 15 dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de a los que anuncian buenas nuevas. Y allí en Efesios 6:15 dice que el creyente debe calzarse los pies con el Evangelio, con el apresto del Evangelio de la paz. Sí. Ahora bien, son buenas nuevas que vienen de parte de Dios. Hay muchos nombres que se le da al Evangelio. Primeramente, el Evangelio se le llama el Evangelio de Dios. Se le llama el Evangelio de Dios en Romanos 1:1, porque Dios es el autor. El mensaje proviene del cielo. El mensaje proviene de aquel que está sentado en el trono y domina sobre todo. Él es el autor, Él es el que envió esa buena nueva. El que envió esas buenas noticias, que es lo que significa evangelio. El mensaje proviene de Dios, del mismo trono. Por eso se le llama el Evangelio de Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 1. También Pablo habló del Evangelio de Cristo. Él dijo que cuando llegó a Troas, llegó a predicar el Evangelio de Cristo. Lo dice en 2 Corintios capítulo 2, versículo 12. Se le llama el Evangelio de Cristo también porque el Evangelio se trata del Hijo. Son buenas noticias acerca del Hijo, el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Romanos 1:3 escribió Pablo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado por Hijo de Dios con poder, por la resurrección de entre los muertos. Sí, el Evangelio se trata de la obra de Cristo y de lo que es el Hijo de Dios. Emmanuel, Dios con nosotros, el Salvador de los hombres. Entonces el Evangelio se trata del Hijo. El Evangelio se centra en la obra de Cristo, la obra que vino a hacer a favor del ser humano. Por eso se le llama el Evangelio de Cristo. También se le llama el Evangelio del Reino en Mateo 24:14, porque también se trata de ese reino incorruptible, inmarcesible y glorioso, del reino de Dios que será establecido y que durará para siempre.
un reino eterno y glorioso, no como el reino de los hombres, que van y vienen, sino que un reino que será para siempre, el reino eterno y glorioso de nuestro Señor Jesucristo, como dice 2 de Pedro 1:11, y se trata de ese reino que será establecido, y en ese reino donde Jesús será el Rey, que primero se empezó a establecer en los corazones de los hombres, pero luego será un reino que florecerá y será establecido para siempre, donde no habrá dolor, ni llanto, ni lágrimas, donde no habrá muerte, donde el león comerá paja como el buey, donde el lobo y el cordero serán apacentados juntos, donde no habrá nada que haga mal en su reino santo, donde no entrará en ella ninguna cosa inmunda, ni que haga abominación y mentira, porque el pecador será desarraigado de ese reino, no entrará en él, porque es un reino santo, porque es el reino de Dios. Y también se le llama así, el Evangelio del reino de Dios, porque son de las buenas noticias de ese reino que Dios establecerá en la tierra. También se le llama el Evangelio de la gracia. En Hechos 20:24 se le llama el Evangelio de la gracia porque a través de Jesucristo se nos otorga gracia, y gracia sobre gracia. Gracia no tiene que ver con el mérito humano, es el favor de Dios que Dios derrama sobre el corazón que se arrepiente y se vuelve a Él, reconociendo que Cristo es el Señor y Salvador. Entonces se le llama el Evangelio de la gracia porque la gracia vino a través de Jesucristo. Como dice en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 17, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por eso se le llama el Evangelio de la gracia, porque a través de Cristo Dios nos da lo que no merecemos. Al pecador le abrió al pecador en la cruz, al ladrón, la gracia le abrió la entrada al reino de Dios, le dio lo que él no merecía. En vez del infierno, le dio el reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La gracia nos da lo que no merecemos. Y es por gracia que vamos a entrar al reino de Dios. No por nuestros méritos, no por lo que nosotros hayamos hecho aquí en la tierra, sino por la gracia de Dios en Cristo, su favor que no merecemos. Porque el pecador solo merecía condenación, pero en Cristo puede hallar gracia. Gracia para ser perdonado, gracia para ser levantado, gracia para ser transformado. Por eso se le llama el Evangelio de la gracia de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 24. También se le llama el Evangelio de nuestra salvación, en Efesios 1:3. ¿Por qué se le llama el Evangelio de nuestra salvación? Porque se trata de la salvación del ser humano. Se trata de la salvación que Dios vino a hacer a través de Cristo. Por eso los ángeles anunciaron cuando Jesucristo nació, porque hoy os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús, el que vino a salvarnos de la sentencia de muerte por causa del pecado, de la sentencia de condenación, el que vino a salvarnos del abismo, de la prisión de los muertos, del Hades, del Seol, el que vino a salvarnos de la segunda muerte, de la destrucción del alma, del lago de fuego y azufre. Por eso se le llama el Evangelio de nuestra salvación, porque se trata de la salvación del alma del hombre en Cristo Jesús. Puede ser librado y rescatado, puede ser salvo.
Por eso el Señor dijo en Juan 19, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Se llama el Evangelio de nuestra salvación porque nos presenta un glorioso Salvador, a Cristo Jesús. También se le llama en Efesios 3:8 el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo tenemos más que salvación. Tenemos inescrutables riquezas que Dios nos imparte a través de Jesucristo. Vida eterna a los que creen en Él y le siguen. Una herencia celestial, una herencia incorruptible, incontaminada, reservada en los cielos para nosotros. La paz con Dios, redención a través de su sangre, rescate a través de su sangre. El ser llamados hijos de Dios. La adopción en Cristo Jesús. Promesas de Dios en Cristo, promesas de liberación, de sanidad, promesas de vida eterna. Por eso se le llama el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, porque son muchas las bendiciones que tenemos en Él. Por eso Pablo dijo a los romanos, y sé que cuando llegue a vosotros, llegaré con la abundancia del Evangelio de Cristo. Porque hay abundancia en el Evangelio de Cristo, abundancia de perdón, abundancia de gracia, abundancia de redención, de rescate. Por eso se le llama el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y también se le llama lo que cité el versículo que cité al principio, el Evangelio de la paz. En Hechos 10:36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Porque la Biblia nos dice que el camino a la paz con Dios es solamente a través de Cristo. La Biblia nos dice que el hombre se ha enemistado con Dios, que es un enemigo de Dios por causa de sus hechos. Por eso en Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Es que el mundo está en enemistad con Dios. El hombre se ha enemistado con Dios por causa del pecado. Se ha descarriado como oveja. Como dice Isaías 53:6. Cada cual se apartó por su camino. Isaías 64 dice que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. El hombre contamina todo con manos pecadoras. Y Dios no recibe lo que viene de corazones contaminados con el pecado. El hombre está caminando en oposición a Dios. Como dice en Levítico 26:40. Porque anduvieron conmigo en oposición. Cuando hay desfiles del orgullo gay, desfiles de homosexuales, cuando hay abortos y que permiten el aborto, que permiten que los homosexuales se casen, etcétera, etcétera, cuando el hombre consulta a brujos y hechiceros, cuando se echa imágenes vanas de yeso y de palo sobre los hombros y le ora a ellos, cuando miente, cuando estafa, cuando adultera, cuando fornica, cuando dice mentiras, cuando engaña, todo esto es porque el hombre anda en oposición a Dios. Por eso tiene que oír el Evangelio de la paz. El hombre se ha hecho un enemigo de Dios por causa de sus caminos, por causa de sus obras,
por causa de sus malos pensamientos, pero Dios tomó el primer paso para que el hombre haga la paz con él. Envió a su Hijo. Por eso al Señor Jesucristo se le llama el príncipe de la paz. Y en Génesis 49:10 dice, vendrá Silo, que quiere decir el pacificador, el que haría la paz entre Dios y el hombre. Jesucristo, o Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Para todo aquel que quiera hacer la paz con Él, Jesucristo vino a quitar la barrera que nos separaba de Dios, la barrera del pecado. Él vino a quitar la enemistad que nos hacía enemigos de Dios. Él vino a quitar nuestros pecados. Para eso apareció el Hijo de Dios, para quitar nuestros pecados, para que pudiéramos hacer la paz con Dios. Por eso Efesios capítulo 2, versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz. En Jesucristo se nos anuncia el Evangelio de la paz, porque Él es nuestra paz. Él es el único camino para hacer la paz con Dios. Tú no vas a hacer la paz con Dios a través de religión o a través de buenas obras, porque lo que causa la enemistad con Dios es nuestro pecado, y ese pecado solo se quita con la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Y la necesidad del hombre, la gran necesidad del hombre es hacer la paz con Dios. Pero para hacer la paz con Dios tiene que oír el Evangelio de la paz, el Evangelio de nuestra salvación, el Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, el Evangelio del reino. Tiene que oír ese Evangelio que nos presenta a Jesucristo como nuestro Salvador y como el medio para hacer la paz con Dios. Primero el hombre tiene que oír el Evangelio, porque ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Como dice Romanos 10:14. ¿Cómo invocarán en aquel de quien no han creído? Por eso, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. La paz se obtiene a través de Jesucristo, pero el hombre tiene que oír el Evangelio y tiene que creerlo. Porque Hebreos 4:2 dice que de nada aprovecha al hombre si oye la palabra pero no la cree. Si el hombre oye la palabra de Dios y no la cree, de nada le aprovecha. Tiene que creer el Evangelio. Amén. Por eso Jesucristo dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Y el Evangelio es que nos presenta a Jesucristo como el Salvador de los hombres, el que derramó su sangre para quitar nuestro pecado, para librarnos de la sentencia de muerte. Amén. Gloria a Dios. Pero el Evangelio no solamente hay que creerlo, hay que obedecerlo. Por eso 1 Pedro 4:17 dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Cristo? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Cristo? El fin de los que no obedecen el Evangelio de Cristo nos lo dice en 2 Tesalonicenses 1:8 y 1:9, que sufrirán pena de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Dice en el 8, en llama de fuego que Él vendrá para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No creas que solamente decir Señor, Señor
Para obedecer a Jesús, el Evangelio de Cristo, hay que creer en Cristo. Hay que tomar la cruz. Eso significa arrepentimiento, abandono del mal, y hay que seguirle. Amén. Pero hoy es el día de salvación. Hoy entrega tu vida a Jesucristo. Para eso Él murió y resucitó, para ser nuestro precioso Salvador. Y su sangre te puede limpiar de todo pecado, para que la barrera que nos separaba de Dios, la barrera del pecado, sea quitada de tu vida y tengas la paz y la reconciliación con Dios. Bien, voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega. Si quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, hoy es el día de salvación. No le digas no al Señor, porque si le dices no al Señor, estás trayendo destrucción sobre tu propia alma, y solo te esperará el abismo. Nada bueno espera para los que se oponen a Dios o niegan al Señor o rehúsan recibirle y andar con Él. Pero a los que le reciben se les dio el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Bien, si lo quieres hacer, inclina tu rostro, el Señor está aquí. Y dile así al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco Reconozco que soy un pecador, que soy un pecador, que he hecho lo malo que he hecho lo malo delante de ti. delante de ti. Pero creo, Señor, Pero creo, que Señor, tú eres el Hijo del Dios que viviente, tú eres el Hijo del Dios el viviente, Salvador del mundo, el Salvador del mundo, que derramaste tu que sangre derramaste tu sangre en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario para limpiar nuestros pecados. para limpiar nuestros pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos Creo que resucitaste entre los y muertos que vives para y siempre. que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me Y arrepiento. ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero hacer la paz contigo. Quiero hacer la paz contigo. Quiero seguir en pos de ti. Quiero seguir en pos de ti. Por eso hoy te recibo en mi vida Por eso hoy te recibo en mi vida como mi Señor, como mi Señor, como mi Dios, como mi Dios, como mi Salvador. como mi Salvador. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Dios mío, Perdóname, Dios mío, por haber pecado contra ti. por haber pecado contra ti. Lávame en tu preciosa sangre Lávame en tu preciosa de sangre todos mis pecados de todos mis y pecados. escribe hoy mi Y nombre escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida en tu libro de la vida y salva mi y alma. salva mi alma. Renuncio a Satanás Renuncio a Satanás y a los poderes de las y a los tinieblas poderes de las que tinieblas estén operando en mi vida, que estén operando en mi vida, y someto mi vida y someto mi vida y la rindo a ti, y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu y Santo dame una nueva y vida. dame una nueva vida. Dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón que te ame que te ame y que te sea y fiel que te sea fiel y que te siga. y que te siga. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al por mundo haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para darme entrada a tu reino, para darme entrada a tu reino, para darme tu perdón para darme tu y perdón tu regalo de vida y tu eterna. regalo de vida eterna. Recibo hoy tu salvación Recibo hoy tu salvación en el nombre de tu Hijo Jesús en el nombre de tu Hijo Jesús y te doy gracias por ella. y te doy gracias por ella. Amén Amén y amén. y amén. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones, has hecho la paz con Dios. Lee tu Biblia, hazte bautizar en las aguas en una iglesia cristiana y adelante con Cristo. Que el Señor te bendiga.